En medio de la invasión rusa en Ucrania, que bueno, la verdad es que ya se ha estancado, está bastante estable, realmente ya no hay mucho más que comentar. Y bueno, lo cierto es que los rusos tampoco quieren moverse mucho, los ucranianos tampoco. Ha empezado a surgir, ¿no?, en algunos países de la Unión Europea y de Estados Unidos, las voces de políticos que demandan que Estados Unidos debería declarar una zona de exclusión aérea en el territorio de Ucrania. Esto significa, en pocas palabras, declarar la guerra, porque cuando se declare que hay una zona de exclusión aérea, entonces Estados Unidos tendría la obligación de derribar cualquier aeronave que no estuviera autorizado por ellas. Así que si, por ejemplo, aparece un Su-27, una aeronave caza ruso, pues entonces Estados Unidos lo derribaría. Si aparecen también helicópteros rusos, Estados Unidos los derribaría. Y esto evidentemente generaría que al mismo tiempo Rusia atacar a las bases militares de Estados Unidos en la OTAN y por lo tanto llegáramos a una declaración de guerra. Es la verdadera declaratoria de guerra. Así arrancaría una tercera guerra mundial al momento de poner una zona de exclusión aérea. Esto es lo que ha insistido Ucrania desde hace un buen rato, o la OTAN. Pero la OTAN y Estados Unidos han señalado que eso no va a pasar, que esto es verdaderamente suicida. Porque al final, lo cierto es que ni Estados Unidos ni la OTAN tienen por qué declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania, porque Ucrania no es de la OTAN y no están atacando ningún interés de Estados Unidos. Sería pues un movimiento muy unilateral, una enorme, monstruosa provocación, y Rusia, como lo vimos, tampoco está dispuesta a tolerarlo ya. Entonces, esto, bueno, al final una exigencia de Ucrania, pues que ha sido negada. Ahora ha generado que Zelensky esté viendo la posibilidad de que, bueno, ahora sí ya se note que no va a poder Ucrania integrarse a la OTAN. E incluso, pues, esté llegando a la posibilidad, está aceptando el acuerdo que quiere Putin, que es de entrada que Crimea, por ejemplo, se vuelva parte de la Federación Rusa, y de que Ucrania no se integra a la OTAN, como efectivamente va a suceder, y que también de otra manera se reconozca la independencia de estas repúblicas del Donbass. No se integran a Rusia, pero ya no sean de Ucrania. Entonces ya Zelensky abrió la puerta al diálogo, a aceptar estas demandas, ante el hecho de, claro y evidente, que bueno, pues sí, Estados Unidos les va a mandar cascos, armas, misiles Javelin, etcétera. Pero no va a entrar una guerra con Rusia. Eso no va a pasar. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues aquí la pregunta que habría que hacernos es ¿qué es una zona de exclusión aérea? Si ya se ha utilizado, ¿en qué caso se ha utilizado? ¿Y quién es el encargado de autorizar y de aplicar una zona de exclusión aérea? Bueno, básicamente consiste en prohibir todos los vuelos militares en una zona determinada para evitar misiones aéreas de combate, de ataque en contra de una población, de una estructura militar o de una ciudad. También se trata de establecer vigilancia, observación, hacer inteligencia para neutralizar a las Fuerzas Armadas del ejército al que se le está aplicando justamente esta zona de exclusión aérea. Aquí habrá que decir que a petición de Volodymyr Zelensky, que le pedía, valga la redundancia, a Stoltenberg, a Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que establecieran con los aviones modernos de la Unión Europea o de la OTAN en este caso, y también de Estados Unidos, establecieran una zona de exclusión aérea para neutralizar los ataques rusos. Sin embargo, Stoltenberg dijo que eso llevaría a una probable guerra entre potencias nucleares y no querían perder el control de que esto pudiera pues prácticamente entrar en un punto de no retorno y llevar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, pues no la considerarían como algo, como una opción viable. Ahora, ¿por qué rechazan entonces los occidentales la exclusión de Ucrania? Porque a diferencia de otras ocasiones en donde no tuvieron resistencia del país al que le aplicaron esta zona de exclusión aérea, Rusia es una megapotencia nuclear y prácticamente no querían que escalara el conflicto a puntos inimaginables, de tal suerte pues que Stoltenberg dijo tenemos que buscar otras estrategias y otros mecanismos como por ejemplo el boicot económico, pero no queremos vernos en la necesidad de enfrentarnos militarmente a Rusia. ¿Qué ha dicho Rusia al respecto? Pues es que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Zelensky de intentar involucrar a la OTAN para arrastrar a los occidentales a un choque armado contra Rusia, lo que, como ya advertía Vladimir Putin, también traería pues una guerra total de Rusia contra Europa de la que no habría ganadores. Esto lo advirtió Vladimir Putin en la visita a aquella histórica en donde le puso 6 metros de distancia
a una mesa gigantesca a Emmanuel Macron para no saludarlo y para mandarle un mensaje simbólico sobre todo. ¿Quién tendría entonces que autorizar o decidir esta zona de exclusión? Pues básicamente es a criterio de las partes. ¿Cuándo ya se ha utilizado? Se utilizó, tú recordarás, en Libia en el año 2011. La OTAN neutralizó a las fuerzas aéreas de Libia de tal suerte que entonces la alianza anti-Muammar el-Gaddafi pudiera llegar justamente a derrocarlo, como sucedió finalmente, y también lo hicieron en el norte de Irak en 1991 y en el año 2003. En Bosnia y Herzegovina lo hicieron también en el 93 y en el 95, porque claro, Nacho, Libia, Irak, Bosnia y Herzegovina no tenían una capacidad de reacción en contra de la OTAN, tampoco son potencias nucleares, pero meterse con Rusia es otra cosa, que tiene incluso armas hipersónicas. Rusia, además, si tú te preguntarás cómo respondió a esto, Rusia desde el 5 de marzo del año 2022 elaboró una lista de países que han sido hostiles en contra de Rusia y a los que después les irá cobrando factura. Y aquí podemos encontrar a los 27 miembros de la Unión Europea, más Estados Unidos, más Japón, más Corea del Sur, para quienes en México insistían que México tenía que mandar armas a Ucrania y endurecer sus sanciones en contra de Rusia. Bueno, no sabemos cómo Rusia va a responder a los que están en esta lista, pero afortunadamente para México o para algún otro país de América Latina, todavía no los pone Rusia en esta lista. Así que están, digamos, en la cuerda floja. Y es que Vladimir Putin dijo lo siguiente, cito textual: el momento en que cualquier país intente establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, aunque sea desde su propio territorio, para Rusia ya eres parte del conflicto y no nos importa de qué alianza eres. De tal suerte que Putin amenaza con que incluso aquellos países de Europa que presten sus aeropuertos para que despeguen aviones ucranianos, y que esos aviones ucranianos que hubieran despegado de aeropuertos europeos causen algún daño al ejército de Rusia, Rusia va a atacar militarmente a esos países. Y bueno, pues como ya dice Polonia, patitas para qué las quiero. Polonia acaba de anunciar oficialmente: yo no voy a prestar mis aeropuertos, no voy a prestar mi territorio tampoco para que circulen armas que van a Ucrania por mi territorio, porque no nos queremos arriesgar a convertirnos en el siguiente Ucrania. Y es que recordemos que Polonia tuvo problemas muy fuertes con Bielorrusia, justamente por el tema de los refugiados de Irak, de Afganistán, de Siria, que intentaban cruzar por la frontera de Bielorrusia y Polonia decía que era una especie de guerra híbrida, pero sabe Polonia que también está prácticamente en la mira de Rusia, porque Bielorrusia ha dicho que en cualquier momento podría prestar su territorio para lo que Rusia considerara necesario en su defensiva en contra de Europa. De tal suerte pues que se han ido rebajando tensiones en ese sentido, sobre todo porque han visto, Nacho, que Vladimir Putin no se anda por las ramas. Finalmente es un exagente de inteligencia, finalmente es un militar y finalmente le ha ganado casi todas las partidas al occidente y Estados Unidos, lo que fue en el caso de Siria, en el caso de Libia, lo vimos también de manera tajante en Kazajistán, y bueno, pues ahora lo estamos viendo también en el tema de Ucrania, que cuando se ha decidido atacar, ha movido sus fuerzas armadas y entonces ha dejado paralizados a la OTAN, a la Unión Europea y al mismísimo Estados Unidos, juntos o por separado. Entonces, como no hay normas internacionales claramente definidas sobre la adopción de esta medida de la zona de exclusión aérea, pues prácticamente están intentando otra cosa. Y esa otra cosa es patrocinar a grupos de mercenarios que ellos le han dicho extranjeros por la paz o extranjeros en apoyo a Ucrania. Y Vladimir Putin con respecto a esto dijo que no iba a respetar ninguna convención de Ginebra, porque a los mercenarios no los consideraría prisioneros de guerra en caso de que los embosquen y los ataquen, y en ese contexto pues los van a ejecutar directamente. Pero estos combatientes, algunos de ellos que vienen justamente contratados de grupos de choque por parte de Estados Unidos, cosa que la misma Hillary Clinton ya reconoció, que sí, prácticamente Estados Unidos contrató este tipo de servicios en Libia, este tipo de servicios en Siria, y que ya sabemos los resultados. Y en Afganistán, incluso con los mujahidines, en Afganistán, en la ocupación de 1979, cuando la Unión Soviética llegó invitada por un gobierno socialista afgano,
pues Hillary Clinton recordó en esta entrevista de una periodista en el MSNBC, que les dice, bueno, pues ya nosotros hicimos saber a Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, el precio que tuvo que pagar cuando los muyahidines entraron a combatirla en el caso de Afganistán, proponiendo una estrategia de desgaste similar en Ucrania. Nacho, pues hasta aquí mi análisis. Vemos que la Unión Europea y también vemos que la OTAN ya empezaron a medir sus políticas hostiles en contra de Rusia, porque han visto que Vladimir Putin es firme, y bueno, pues ahora entonces están activando el plan B, que es el de llevar justamente a desgastarse a Rusia con mercenarios prácticamente de todo el mundo. Pues ahora sí, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.